Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo donde hoy os voy a enseñar todo sobre la aplicación de salud de Apple. Trucos, consejos, tips y todo lo que tienes que saber sobre la aplicación de salud de Apple, que sobre todo si tienes un Apple Watch viene muy ligado porque por ahí entran muchos parámetros del corazón, de latidos, incluso de oxígeno o de otros muchos parámetros que te pueden venir también de otros dispositivos de terceros, que todo llega a la aplicación de salud o nosotros podemos ir poniendo los datos manualmente en la aplicación de salud y que pues eso te van a dar valores de oye, si estás mejorando en el deporte, si estás haciendo más o menos calorías, si estás siendo más o menos sedentario y muchas otras cosas y tendencias que te pueden venir bien a futuro. Así que hoy te voy a enseñar tips, consejos útiles y una guía completísima de la aplicación salud para que te saques el mayor provecho. Y estoy haciendo más vídeos como este de aplicaciones nativas del iPhone y del Mac, así que aquí en la parte de arriba en la esquina vete porque van a haber más vídeos sobre notas, sobre Apple Music, sobre iCloud, sobre un montón de cosas, así que vete allí y míralo. Vamos a nuestra aplicación de salud y vamos a ver las novedades y ventajas que tiene esta app, que tiene algunas cosillas que pueden ser muy interesantes si os interesa el tema de la salud, deporte y cuidaros. Lo primero, una primera pestaña, que en la parte inferior podéis ver las tres pestañas que tenéis, donde tenemos el resumen, donde tenemos pues lo principal que nosotros tengamos asociado. Si tenemos por ejemplo, que queremos que nos notifique de ruido, pues ahí, por ejemplo, me ha hecho una notificación. Por ejemplo, nuestros datos médicos siempre nos dice que los revisemos. Nuestros favoritos de hoy, los pasos, sueño y compañía que hayamos hecho. Luego, pues eso, el apartado del resumen por donde estamos caminando, si hemos bebido agua, distancia corriendo, caminando, etcétera, una serie de resumen de las más importantes de nuestros datos médicos, pero no son todos. Es importante que para esto, para sacarle bien jugo a la aplicación de salud, tengamos nuestros datos médicos actualizados. Y eso es que le pongamos nuestra fecha, nuestro nombre, alergia, grupos sanguíneos, pesos, alturas, etcétera, porque de esta manera, si tenemos un accidente, por ejemplo, la persona médica puede acceder a estos datos y saber qué tipo de persona somos y demás. Y por otra parte, pues también porque así en base a eso va a hacer las mediciones de, por ejemplo, el cálculo de calorías en el Apple Watch, de qué marca más calorías, menos, etcétera, lo va a hacer en relación a nuestro peso y nuestra altura. Luego tenemos un apartado de compartir, donde podemos compartir nuestros datos con otras personas. Es decir, por ejemplo, queremos compartir pues nosotros con nuestra pareja o con nuestros hijos que lo compartan con nosotros, o por ejemplo con nuestro padre que ya es mayor y queremos ponerle un Apple Watch para vigilarlo, etcétera y demás. Pues eso de aquí, en el apartado de compartir, podemos no solo compartirlo con alguien, sino pedir los datos, como veis ahí, de alguien para que comparta con nosotros y por lo tanto monitorizar a esa tercera persona. Y luego tenemos un apartado de explorar. Aquí tenemos todas las constantes que somos capaces de medir e incluso hay muchas que están vacías porque no tenemos forma de medirlas. Ahí, por ejemplo, veis nuestra actividad, la audición, las constantes vitales, el control del ciclo menstrual, el corazón, medicación, y incluso hay un apartado que pone otros, porque dentro de ahí pues hay todavía muchos más. Dentro de cada una de estas, por ejemplo, si le damos al apartado del corazón, ahí podemos ver nuestras categorías. Dentro de cada una de estas pues tenemos ya diferentes subcategorías de, por ejemplo, en el corazón, la recuperación cardíaca, la variabilidad, la capacidad aeróbica, etc. Y luego pues un repaso de cada uno de ellos, y cuando no hay más datos, porque no, por ejemplo, la tensión arterial necesitaríamos un dispositivo tercero para poder hacerlo, pues directamente aparece como vacío y sin datos. Si clicamos en cada una de estas subcategorías, podemos ver el histórico completo, podemos verlo por día, por semana, por mes, y luego debajo nuestros datos más importantes de lo mismo y una pequeña nota de qué significan los datos a grosso modo para que tengas una idea de si vas mejor o peor. Y debajo tienes información interesante para si quieres ahondar en estos datos, mejorar en los mismos, o si no tienes claro qué es cada cosa, e incluso debajo te recomienda aplicaciones recomendadas para esa subcategoría. En este caso, por ejemplo, en el corazón, por lo tanto las aplicaciones que me va a recomendar son para frecuencia cardíaca. Si te gusta mucho esto o es la parte que más le vas a sacar, pues puedes añadirlo a favoritos y por lo tanto lo tendrás en ese apartado mucho más rápido. A la punta abajo de cada subcategoría tenemos para mostrar todos los datos y ahí ver nuestro histórico de seguimiento y ver cada uno de los días, pues entre cuáles pulsaciones han estado, por ejemplo en el corazón o en el oxímetro, pues ver los mismos, etcétera. También tenemos la fuente de datos y acceso, a los cuales
qué aplicaciones queremos darle acceso, los estudios de investigación y de dónde estamos recopilando esos datos, en este caso desde el Apple Watch, la unidad de medida de la misma y por ejemplo ahí podemos ponerle si queremos que nos notifique con la frecuencia cardíaca baja o alta y podemos habilitarlo o deshabilitarlo y a qué parámetros nos parece que a nosotros es una frecuencia cardíaca relativamente baja, que eso dependerá. Como digo, esto es en el corazón, pero en el oxímetro hay otros parámetros diferentes, en el sueño hay otros parámetros diferentes y tenéis que entrar en cada una de esas categorías a ver los subtipos o opciones que os da en cada uno de esos apartados. Fijaos que aquí hay a la punta arriba añadir datos y es que si por ejemplo tú te has hecho un electrocardiograma o una frecuencia cardíaca fuera que no te ha recogido el Apple Watch, pues por ejemplo puedes añadirlo, poner la fecha, la hora y poner por ejemplo en el corazón las pulsaciones por minuto y si por ejemplo fuera el oxímetro pues poner otro apartado. Si queremos buscar algún apartado tenemos un buscador en la parte superior, dado que por ejemplo no es lo mismo temperatura que temperatura en la muñeca que no sé qué, no sé cuánto y podemos buscarlo mucho más rápido ahí y en la parte superior en el lado derecho vemos un pequeño icono de nuestra Apple ID, en este caso pues el machanguillo que yo tengo por Apple. Pues bien, si clicamos en él podemos ver otros perfiles de salud, datos médicos y otras funciones. Por ejemplo en el perfil de salud podemos ver pues nuestro perfil que hemos visto antes que viene bien pues para que la aplicación pueda orientarse en ese sentido y podemos editarlo. Podemos ver los datos médicos que serán relevantes no solo como digo para nosotros sino para el tema de emergencias que alguien nos pueda contactar. Luego tenemos la lista de comprobaciones de salud, es decir, los apartados que el dispositivo de salud va a estar comprobando, en este caso datos médicos, emergencias, detección de accidentes y de caída, las notificaciones de cardiovascular, fibrilaciones, oxígeno, es decir, lo que yo tengo puesto para que me avise, pues lo que tengo yo activo y lo que no, pues como veis ahí en la parte inferior nos lo marca lo que no está. Luego tenemos un apartado de notificaciones, por ejemplo si ha cambiado alguna tendencia de que algo no va mejor o no va peor, que nos avise, algo que veremos ahora que las tendencias me parece algo muy interesante. La función de estabilizar al andar es que si por ejemplo nos nota que en los últimos tiempos estamos caminando un tanto raro y demás por la detección del movimiento del Apple Watch, pues nos va a avisar de, oye, mírate a ver que no estás caminando bien últimamente y no me refiero a más rápido o menos rápido, sino en la estabilidad del caminar. Y luego pues la privacidad tanto de las aplicaciones como de los estudios de investigación si queremos que nuestros datos se aporten anónimamente para contribuir a esa investigación o no y los dispositivos que tenemos. Y luego podemos exportar todos nuestros datos de salud si por ejemplo queremos llevárnoslos fuera. Antes os hablé de las tendencias y me parece un apartado bastante interesante y es que si clicamos en él nos va a decir cuáles son nuestras tendencias en capacidad aeróbica, oxígeno, etcétera, para ver si he detectado cambios de si vamos a mejor o vamos a peor. Y cuando pasa esto, si tenemos las notificaciones como vimos antes activadas, además te va a avisar y te va a decir, oye, estás mejorando en esto, tu capacidad aeróbica ha mejorado, ha empeorado, esto aquí, esto allá. Y como vemos podemos ver pues nuestro historial, si estamos caminando más, estamos caminando menos, si estamos quemando más o menos calorías, nuestro ritmo de entreno, de frecuencia, horas de pie, oxígeno en sangre, es decir, la tendencia media que estamos haciendo durante los últimos tiempos, pues si está yendo a mejor o está yendo a peor y que nos avise cuando detecte un cambio, porque a lo mejor nosotros pensamos que estamos haciendo lo mismo y realmente estamos yendo un poquito, poco a poco, hacia algo negativo, estamos yendo un poquito haciendo menos que lo que hacíamos el mes anterior, pues tendencia nos va a decir, oye, estás caminando menos, ten cuidado. Y eso puede ser algo pues que nos haga notar esos cambios de tendencia. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Y ahora eres un experto en la aplicación de salud y espero que le saques mucho provecho. Como también le vas a sacar mucho provecho si te suscribes, campanita y me sigues en redes sociales, porque ahí te voy a contar más cosillas sobre la aplicación de salud y otras apps que aquí no te voy a contar, van a ser exclusivas de allí. Nos vemos en el próximo vídeo del canal. Cuidaos mucho. Chao, chao.